Hello, guys. Good evening. I'm Arlette, and I'm very happy to be here with you in this first open session of week 4, module 6. We are almost finished module 6. We are on the finish line. So I really appreciate your effort so far, guys. In today's session, we'll see how to participate in the Learning Forum as usual. And now we are going to see how to participate in the forum that will be evaluated this week in the integrative forum. And then we'll see how to do the project. And finally, we'll see some general aspects. In case you have any question or a comment, feel free to activate your microphone, or you can also write your comment or your question in the chat box. I will be more than happy to help you out with all your questions. And I will be happy also to read your comments. So let's start now. Let's see what we have in this session. First, I'm going to explain how to participate in the Learning Forum. Remember that the Learning Forum is not evaluated, but it's important to participate in this forum because I would like to know about your experience learning English, So what you have to do in this forum, first, in your first entry or first participation, you have to answer some questions. How much knowledge did you achieve in this module? And how much knowledge do you still have to achieve? ¿Qué tanto lograste desarrollar y qué debes desarrollar todavía? ¿Cómo pueden contestar esta pregunta? Bueno, pues vamos a utilizar algunas estructuras como I have learned, yo he aprendido, o en pasado pueden decir I learned, o también pueden decir I am learning. Si aún no ha terminado, ustedes pueden decir I am learning. Y aún tengo que aprender. I still have to learn. I still have to learn vocabulary. I still have to learn other grammar structure or other grammar tenses, etc. ¿Para qué te sirve el aprendizaje de una segunda lengua? Why is the learning of a second language useful for you? So you can say, learning a second language is useful for me because, first, because it is a universal language. Second, because if I know English, I can get a better job. Third, because I can communicate with people from other parts of the world. And finally, because I like it. I really like learning foreign languages. Bueno, en el supuesto de que ustedes tengan más de una razón, pues podrían utilizar estos conectores como, en primer lugar, porque el idioma inglés es universal. En segundo, porque si hablo inglés, puedo obtener mejores oportunidades de trabajo. En tercer lugar, porque me puedo comunicar con personas de otros lados. Y finalmente, porque me gusta aprender idiomas, ¿ok? Entonces, ustedes pueden hacerlo de esta manera. Learning a second language is useful for me because. Y si quieren, nada más me pueden dar una razón. In your second entry, you have to check your classmates' comments and identify some similarities and differences. For example, hi, Maria, I see that learning vocabulary is something that you want to increase. I also want to expand my vocabulary in English because, and you have to give a reason, do you know any app to learn vocabulary in English? Hola, María, yo sé que el aprendizaje de vocabulario es algo que me gustaría incrementar.
Y yo sé que tú también quieres expandir tu vocabulario. ¿Conoces alguna aplicación para aprender vocabulario en inglés? Entonces, a lo mejor ustedes pueden compartir alguna aplicación que les haya funcionado. De hecho, yo ayer que revisé, solamente habían participado como 3 personas y una de ellas me decía que se le complicaba la pronunciación del inglés. Entonces le recomendé una aplicación que se llama Elsa, que la pueden descargar de manera gratuita en su celular. Obviamente, si quieren pagar la versión, pues tendrían que pagar como alrededor de 300 pesos cada 3 meses. Pero lo que me gusta de esta aplicación, chicos, es que ustedes pueden practicar no solamente la pronunciación, sino pueden adquirir vocabulario, estructuras gramaticales. Es muy sencillo descargarla, se llama Elsa, así como el nombre de una persona del sexo femenino. Elsa, Your Pronunciation Coach. Les hacen un examen diagnóstico y les dicen qué lecciones ustedes deberían o pueden, con cuáles pueden empezar. Y hay diferentes temáticas, hay de muchos temas. Ustedes pueden también destinar el tiempo de acuerdo a sus necesidades. Si quieren 10 minutos como Duolingo, pues 10 minutos diario o 5 minutos o 15. Yo les recomiendo que mínimo 15 minutos para que se vayan adentrando con la aplicación y con los ejercicios. Es muy buena la aplicación. Bueno, a mí me encanta, ¿qué les puedo decir? La tengo en mi celular y ustedes pueden descargar la versión gratuita. Bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer en su tercera participación? Déjenme ver, es que aquí está. You have to make comments to your classmates or you have to answer your classmates' questions. Tienen que hacer comentarios o bien contestar a las preguntas que les hagan sus compañeros. Pueden hacer comentarios, les pueden hacer alguna sugerencia, alguna estrategia que quieran compartir. De hecho, este foro es muy bueno porque ustedes comparten sus experiencias de aprendizaje. Mira, a mí me sirvió esto, espero que a ti también te pueda servir. Yo estoy aprendiendo vocabulario de esta manera. Bueno, ustedes pueden compartir en este foro todo lo que tenga que ver con su aprendizaje del idioma inglés, del foro, de este módulo, y obviamente el siguiente módulo también van a llevar inglés. Pero bueno, vamos a empezar a comentar qué experiencias han tenido en este módulo 6, qué les gustaría seguir aprendiendo, etcétera. And now let's see what this forum is about. This forum, the main purpose is to introduce someone else, okay? You are going to choose someone from your classmates and you are going to be able to introduce your partner or your classmate to everyone. Van a poder presentar a su compañero a todos. Pero primero, in your first entry, es muy importante que vayan etiquetando sus participaciones. Pueden poner first entry, second entry, third entry, fourth entry, o bien first participation, second participation, or first contribution, second contribution, etc. So in the first entry, you have to say, hi, my name is Arlette. I am from Toluca, in the state of Mexico. I live in Toluca. It is a city famous for its snow-capped volcano called Chinanteca, but better known as Nevado de Toluca. Okay, I am 38 years old. My birthday is on the 21st of November. I am a teacher at High School Online SEP. Eso es básicamente lo que ustedes tendrían que decir. Hay algunas personas que solamente me dicen, in my city there are restaurants, there are parks, there are museums, etc. Me dicen, en mi ciudad hay restaurantes, hay museos, pero no me especifican un lugar. Y recuerden que deben de especificar
un lugar interesante en donde viven. En la ciudad o en el pueblo en donde ustedes estén viviendo. Y bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer en la segunda? In your second entry, you have to ask at least 5 questions to one of your partners. Yo les recomiendo que escojan a las personas que han estado participando recientemente, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes entran hoy y ven que una persona participó a las 7:30 de hoy, pues a esa persona ustedes le pueden hacer preguntas. ¿Por qué? Porque es más fácil que esa persona les conteste, ¿sí? A sus preguntas porque apenas esa persona participó. Entonces pueden decir, hi María, I want to ask you some questions. Y si la persona, por ejemplo, hay aquí en este grupo hay 2 personas que se llaman Areli, pero una es con Y y la otra es con I latina. Y ustedes tienen que poner, si se repite el nombre, por ejemplo, de alguna persona, que creo que en este grupo no es el caso, pero he tenido grupos en los que hay 3 personas con el mismo nombre, sí tienen que poner el nombre y el apellido para poder identificar a la persona. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos, como, are you married? Do you have any brothers or sisters? Does your husband or wife work in an office? Do you travel by bus? Is your wife or is your husband older than you? Can you dance salsa? Vean, aquí estamos utilizando el presente simple con do y das, el verbo ser o estar y el modal verb can. ¿Ok? Esto es lo que a mí me gustaría encontrar en sus preguntas porque solamente hemos visto estos tiempos. Estas recuerden que son yes, no questions. Contestamos con un yes o con un no. Y bueno, aquí les pongo unas ligas en donde podemos encontrar la explicación a detalle de las yes, no questions y de las WH questions. Aquí tenemos estas ligas. Vamos a ver qué tienen estas ligas. Ahorita se las presento. Wait a minute. Just wait a second, guys. Here it is. Okay, these are the yes-no questions. Vean, yes-no questions are those questions that expect yes or no as an answer. These questions do not take the question words when, what, or where. Estas preguntas obviamente no llevan las palabras como when o what, porque recuerden que estas son cerradas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas cerradas en diferentes tiempos. Por ejemplo, presente continuo. Are you coming with us? Yes, I am. Presente perfecto. Has he returned the car? ¿Ya regresó el carro? No, he hasn't. Presente simple. Do you live in Chicago? No, I don't. Does she speak English? Yes, she does. O en pasado. El pasado lo van a ver en el módulo 7, al igual que el presente continuo. Did you meet John yesterday? No, I didn't. Recuerden que siempre contestamos con el mismo auxiliar con el que nos preguntan y siempre usamos un yes o un no. Vean, do you speak English? Yes, I do. Does she speak English? No, he doesn't. O no, she doesn't. Vean, tenemos preguntas en varios tiempos, ejemplos de preguntas en varios tiempos. Esto es como referencia. Ahora vamos a ver la segunda liga, que es la de las preguntas con una question word, que son preguntas abiertas.
Vean, aquí tenemos questions. WH questions. Tenemos forming WH questions. ¿Se acuerdan que una pregunta se forma con una question word más un verbo auxiliar? Bueno, que puede ser el verbo ser o estar, el do o el das, depende. El sujeto y el verbo. Por ejemplo, when are you leaving? Where do they live? Where es mi question word, do es mi auxiliar, they es mi sujeto y live es mi verbo. Entonces, esa es la fórmula para crear una pregunta abierta. La question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Tenemos aquí también cómo harían una pregunta pero en negativo. Por ejemplo, who doesn't want an ice cream? ¿Quién no quiere un helado? Tenemos aquí ejemplos de preguntas en negativo y en otros tiempos. También tenemos aquí la pronunciación, la entonación de las preguntas. Podemos hacer una entonación hacia arriba. Por ejemplo, what did you say the time was? Who paid for the meal? Esta es una explicación a detalle de cómo formular las preguntas abiertas. ¿Qué tipo de preguntas abiertas tenemos? Se los dejo como referencia, aunque nosotros ya vimos en las sesiones pasadas cómo hacer una yes, no question y cómo hacer una pregunta abierta. Y aquí tengo ejemplos de preguntas abiertas en nuestra presentación. Por ejemplo, where do you work? What does your husband do? When is your birthday? How many children do you have? How old are you? Why did you decide to study high school SEP? ¿Dónde trabajas? ¿Qué hace tu esposo o tu esposa? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuántos niños tienes o cuántos hijos? ¿Qué edad tienes y por qué decidiste estudiar? ¿Por qué decidiste estudiar la prepa en línea SEP? Ahora, ya tú ya le preguntaste a María. María tiene que contestar tus preguntas. Y para que tú tengas tu participación número 3, también debes contestar preguntas. Ahora, ¿qué pasa si se llega el día viernes y nadie te ha preguntado? ¿Ok? ¿Qué pasa si llega el día viernes y nadie te ha preguntado? Bueno, ustedes me pueden escribir para que yo les haga las preguntas. Me pueden escribir a través del mensajero de la plataforma. Me pueden escribir, maestra, nadie me ha hecho preguntas. Me gustaría que usted me hiciera 5 preguntas para que yo pueda tener mi participación número 3. ¿Eso es válido? También le pueden decir a alguien, o sea, ahí en el mismo foro le pueden poner un recado a alguien. Por ejemplo, si ustedes ven que Mario acaba de hacer su primera participación, entonces Mario obviamente va a seguir participando y le pueden decir, Mario, ¿me puedes hacer 5 preguntas? Mario, can you ask me 5 questions? ¿Sí? Entonces, como esa persona acaba de participar, es seguro que vuelva a participar, por ejemplo, al rato o el día de mañana. ¿Sí? Entonces, es más probable que esa persona te pueda hacer las preguntas, porque si estás esperando a que alguien te haga preguntas, a lo mejor sí alguien te las hace, pero si no, tú tienes que decir, oye, ¿me puedes hacer preguntas? Puedes escoger a alguien que hayan participado recientemente y puedes decirle, oye, hi María, can you ask me 5 questions? ¿Me puedes hacer 5 preguntas? Pero si en el dado caso de que todavía no te contesten y ya llegó el sábado y nadie te ha hecho preguntas, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en ese caso? Bueno,
En ese caso pueden tomar preguntas prestadas, ¿ok? Por ejemplo, digamos que Carla ya le hizo 5 preguntas a Mario. Yo puedo tomar las preguntas de Carla y las puedo contestar. Aunque Carla no me hizo las preguntas a mí, yo puedo tomar las preguntas de ella. Y tengo que poner una nota. Estas preguntas, Carla se las hizo a Mario, pero yo las tomé para tener mi participación número 3. Si ustedes me ponen esa nota, no va a haber ningún problema, ¿ok? Porque se llega el sábado y nadie les hace preguntas, o se llega el viernes, y lo que pueden hacer es tomar las preguntas que alguien ya hizo, aunque no se las haya hecho a ustedes, pero tienen que poner, eso sí, una nota. Estas preguntas Carla se las hizo a Mario, pero yo las tomé también para tener mi participación número 3. Entonces, pueden hacer varias cosas. Una, escribirme para que yo se las haga. 2, decirle a alguien en sus compañeros en el foro que les haga 5 preguntas. Y 3, escoger las preguntas de alguien más, pero con su debida nota. ¿Sí? Tomé las preguntas que Carla le hizo a Mario para tener mi participación número 3. Por ejemplo, eso es lo que ustedes podrían hacer. Lo que no podrían hacer y que muchos han hecho es que ellos mismos se hacen preguntas. Y yo siempre les digo, ¿quién te hizo estas preguntas? Yo siempre les digo, ¿quién te hizo estas preguntas? Porque yo no tengo la certeza de que alguien se las haya hecho. A lo mejor ustedes se las hacen a ustedes mismos, ya desesperados de que nadie les hizo preguntas y que ya es domingo y ustedes mismos se las hacen. No, ahí sí les tengo que bajar calificación, porque la idea del foro es que ustedes interactúen con sus compañeros. Entonces, no tiene caso de que yo misma me haga las preguntas y yo mismo me las conteste. Eso sí no tiene caso. Entonces, tienen varias posibilidades para tener su participación número 3, que es en la participación en donde la mayoría se atora. ¿Por qué? Porque no les hacen las preguntas. Y ustedes tienen ahí que hacer cosas para que les hagan preguntas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en su última participación? Deben presentar al menos a uno de sus compañeros. Pero ojo, yo para presentar a mi compañero necesito tener no solamente la información general que él o ella puso en su primera participación, sino también tengo que tener la información que él o ella puso en su tercera participación. Porque muchos solamente me ponen, hi, this is Arnold. Arnold lives in Mexico City with his parents. In the city where Mario lives, there is a castle that is called Chapultepec Castle, and it's his favorite place. His birthday is on January the 12th, and he's a student. Es lo único que me ponen, pero ya no me dicen lo que le gusta o lo que le preguntaron a Arnold, ¿ok? Si ustedes le preguntaron, si alguien más le preguntó a él, le hizo las 5 preguntas y él las contestó, ustedes pueden utilizar esa información para presentarlo, porque ya van a tener más información sobre él, no solo la básica de dónde vive, cuántos años tiene y su lugar favorito en su ciudad, sino también van a tener información sobre lo que le hayan preguntado. Entonces, si yo veo que su presentación de su compañero es muy sencilla y que nada más se basaron en lo que él puso en su primera participación, pues su calificación no va a estar completa. Entonces, yo les recomiendo que si quieren presentar a alguien bien, necesitan escoger a alguien que ya haya hecho su primera, su segunda y su tercera participación para que tengan bastante que decir de esa persona, ¿ok? Eso es lo que yo les recomiendo. Por ejemplo, vean, aquí les puse, hi everyone, I'm going to introduce Arnold. He lives in Mexico City.
with his parents. In his city, there is a beautiful castle called Chapultepec Castle. It is his favorite place in his city. His birthday is on the 12th of January and he's a student. Arnold doesn't like shopping, but he loves hanging out with his friends. And he and his family usually go to the local park where they play football or basketball. ¿De dónde saqué este segundo párrafo? Bueno, este segundo párrafo lo saqué de la información que él puso en su tercera participación. Él contestó las preguntas que alguien le hizo y con la información de esas preguntas yo pude hacer o describirlo mejor. ¿Sí? Entonces, si quieren tener su última participación completa, yo les aconsejo que escojan a alguien, que presenten a alguien que ya haya hecho su primera, su segunda y su tercera participación para que esté completa. Y tienen que utilizar terceras personas. Bueno, como van a hablar en tercera persona del singular, pues tienen que usar tercera persona del singular. Y eso es lo que ustedes tendrían que hacer en su proyecto integrado, en su foro de integración. Ahora vamos a ver el proyecto integrador, My Personal Blog. Y tienen un formato como este. Pero bueno, antes creo que Joshua tiene una duda. Adelante, Joshua. Bueno, de hecho, ahí tengo una duda en esta pregunta. ¿Cómo ahí por ejemplo, la pregunta ya está ahí. La respuesta se tiene que hacer adentro de paréntesis, de donde dice complete, o afuera de paréntesis? Ok, tú puedes borrar el paréntesis si quieres, o sea, puedes borrar todo eso y escribir tu respuesta. Hay muchas personas que me lo escriben dentro del paréntesis, pero no es necesario. Hay otras que me lo borran completamente y me escriben ahí la respuesta. Eso es, no importa si está en paréntesis tu respuesta o si quitas todo eso y pones tu respuesta. Sí. Entonces lo puedo escribir, ahora sí que puedo borrarlo donde dice complete. Y Sí, lo puedo puedes borrar eso. Ajá, y poner tu respuesta. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Stephanie, adelante. Hola, buenas noches. Hello. Disculpe, yo también tengo una duda acerca de eso. Donde dice What do you look like? ¿Es acerca de la personalidad? No, ahí ¿Qué es es lo que nos gusta de describirte nosotros? de manera física. What do you look like? Ajá. Recuerden que hay tres preguntas que se parecen con el like, ¿no? Una es What do you like? Que se las voy a poner aquí en el chat. Esto quiere decir ¿qué te gusta? Otra es What are you like? Vean. Esta quiere decir cómo eres en términos de personalidad. Y esta que está aquí en el blog, What do you look like? Esta quiere decir cómo eres físicamente. What do you look like? Sí, son tres preguntas que se parecen, pero son diferentes. La primera, ¿qué te gusta? La segunda, ¿cómo eres? Y la tercera, ¿cómo eres? Pero en términos de apariencia física. Ahorita vamos a ver cómo la vamos a contestar. Pero eso quiere decir esa pregunta. What do you look like? ¿Cómo eres físicamente? Ok, muchas gracias, maestra. De nada. Ahora, tenemos la número 4. What do you do? What do you do es qué haces o a qué te dedicas, ¿sí? What is your marital status? ¿Cuál es tu estado civil? Muchos me ponen que viven en unión libre, pero déjenme decirles que no, ese no es estado civil. Ante la ley, solamente puede ser soltero o casado, ¿ok? Solamente puede ser soltero o casado. Y tenemos who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with?
Esta es una pregunta que tiene una preposición al final. La preposición es with. Cada vez que tengan una preposición, la van a poner al final de una pregunta. Por ejemplo, what music do you listen to? Ese es otro ejemplo. Las preposiciones en preguntas van al final. Y tenemos la pregunta 7. Who is your favorite family member? ¿Cuál es tu miembro favorito de tu familia? ¿Cuál es el miembro favorito de tu familia? Muchos me dicen, no tengo ningún miembro favorito. Bueno, está bien su respuesta. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? What nationality are you? ¿Qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad eres? Esta es la primera parte de su blog. La segunda, where do you live? ¿Dónde vives? How is your city? ¿Cómo es tu ciudad? ¿Cómo es? What places are there in your city? Aquí tenemos una pregunta con are there. ¿Qué lugares hay en tu ciudad? What activities can you do in your city? ¿Qué actividades puedes hacer en tu ciudad? What do you like about your city? ¿Qué te gusta de tu ciudad? What do you dislike about your city? ¿Qué no te gusta de tu ciudad? What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Esa es la segunda parte de su blog. La tercera parte, ustedes tienen que hacer una reflexión en español, en media cuartilla, o sea, la mitad de la hoja, sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Y después lo que tienen que grabar es la parte B de su blog, ¿sí? ¿En qué consiste la parte B del blog? Bueno, desde donde les ponen dónde viven, esa es la segunda parte de su blog. Desde donde empieza la pregunta, where do you live? Esa es la segunda parte. Y aquí les pongo algunos ejemplos de cómo contestar estas preguntas. Aunque las preguntas parecen fáciles, hay veces que las respuestas no están correctas. Entonces, por ejemplo, en la primera, what is your name? Puedo contestar de dos maneras, como I am o my name is. How old are you? Aquí recuerden que en inglés usamos el verbo zero estar para la edad. I am 38. What do you look like? Aquí ustedes tienen que recordar, recuerden que vamos a usar el verbo zero estar cuando hablamos de adjetivos y el verbo have cuando hablamos de sustantivos. Por ejemplo, ¿qué? Un adjetivo es decir chaparrito, alto, delgado, gordo, esos son adjetivos. Entonces puedes decir, I am short, I am tall, I am slim, I am fat, I am chubby. Esos son adjetivos y los decimos con el verbo zero estar. Ahora, con el verbo have, puedes decir, I have long brown hair, I have a square face, I have curly hair, I have a big mouth, I have a small nose, tengo nariz pequeña, tengo boca grande, tengo pelo rizado. Si estás hablando de ojos, por ejemplo, tengo ojos cafés, I have brown eyes. ¿Sí? Ustedes pueden utilizar ambos para describirse físicamente, ambos verbos. What do you do? ¿A qué te dedicas? Ahí contestamos como I am a teacher, I am a student, o también puedes decir I work as a, trabajo como. I work as a waiter, I work as a secretary, I work as a teacher, I work as a trainer, etc. O también lo puedes decir en presente continuo. I am working as a assistant, as a shop assistant, por ejemplo. What is your marital status? Recuerden, aquí solamente pueden decir I am single o I am married. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my father, my mom, and my
2 brothers. Or I live with my husband and my 2 kids. Who is your favorite family member? My favorite family member is my mom, my daughter, my husband, etc. Where are you from? I am from Toluca. Recuerden que esta pregunta es para decir de dónde eres, o sea, del lugar exactamente donde naciste. I am from Toluca. I am from Mexico City. I am from Morelia, etc. What nationality are you? Para decir su nacionalidad, I am Mexican. Simplemente, I am Mexican. Y bueno, aquí tienen que repasar el verbo ser o estar, los adjetivos posesivos. Y veamos, aquí tenemos algunos adjetivos para describirnos de manera física. Por ejemplo, eyes. ¿Cómo son tus ojos? Dark. I have dark eyes. Tengo ojos oscuros. I have narrow eyes. Tengo ojos pequeños. I have wide eyes. Tengo ojos grandes. I have almond shape. Almond shape quiere decir rasgados. And round eyes. Yuyan, ¿sí? Adelante. Buenas noches, asesora. Tengo una duda de las preguntas que nos acaba de mostrar. Sí. ¿Cuál Por es tu- ejemplo, o sea, yo nací en Ciudad de México, pero vivo actualmente en Morelos. ¿Le tengo que poner que soy de la ciudad o de aquí de Morelos? No, de la Ciudad de México. Ujú. I am from Mexico City. ok. Y si quieres complementar, but I live in the city of Morelos. Sí puedes decir, I am from Mexico City, but I live in the city of Morelos. Ujú. Sí, sí, recuerden, esa pregunta es ¿de dónde eres? Exactamente el lugar donde naciste. Si naciste, por ejemplo, en una ranchería y la ranchería se llama, no sé, Santa Cruz, de Santa Cruz, ujú, de ese lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar de origen. Ujú. Es el lugar ok. de... Sí, puedes decir, y puedes hacer la aclaración, I am from Mexico City, but I live in Morelos. Sí. Ok. Gracias, asesora. Es que esa era mi duda porque hoy en la tarde que lo estaba haciendo, dije, Ujú. pero si yo nací allá y vivo aquí, ¿cómo le hago? Entonces ya me la aclaró. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, nos queda 1 minuto para terminar esta primera parte de esta sesión. Esta sesión normalmente es corta. Solamente tenemos un proyecto integrador a diferencia de las otras semanas que teníamos que hacer 2 actividades integradoras. Ahora tenemos que hacer solamente un proyecto, pero también tienen que contestar el foro. 2 foros, entonces tienen 3 actividades, los 2 foros y el proyecto integrador. Bueno, vamos a conectarnos con la misma liga, pero si tuviéramos algún problema como la otra vez, solamente les pido que esperen la nueva liga en el mensajero de la plataforma. Se las publicaría a cada uno de ustedes, pero espero que no. Ya ahorita tomé nota de las personas que están aquí en clase y hasta